Hay religiones que acompañan y hay religiones que vigilan. Hay comunidades de fe que ayudan a levantarse al cansado y hay otras que, con dedos fríos y rostro solemne, aprietan sobre sus hombros un peso que ni ellas mismas se atreven a cargar del todo. Bajo el lenguaje de la reverencia, bajo el perfume de la disciplina, bajo la retórica del cuidado espiritual, muchas veces se esconde un viejo impulso humano: controlar la conciencia ajena, regular la vida del otro, convertir el temor en método y la obediencia en espectáculo. Entonces la fe deja de ser camino y se vuelve aduana. Deja de ser mesa y se convierte en tribunal. Uno de los conflictos más hondos de Jesús fue precisamente con esa religión del control. No fue con los pecadores quebrados, no fue con los publicanos despreciados, no fue con las mujeres heridas por la historia, no fue con los leprosos que cargaban sobre la piel el exilio de su tiempo. Su lucha más severa, más constante y más encendida fue con el sistema religioso que había confundido la voluntad de Dios con las costumbres del grupo y la santidad del reino con la administración minuciosa de la conducta de los fieles de sus iglesias. Allí, donde la tradición humana se vestía de eternidad, Jesús alzó la voz. Marcos capítulo 7 es una escena decisiva. Los fariseos y escribas observan a los discípulos y detectan una infracción. Comen con manos impuras, es decir, sin cumplir una tradición ritual. Lo que parece una preocupación por la pureza es en realidad una batalla por el control simbólico del cuerpo y de la comunidad. Jesús responde con una dureza que todavía arde. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La acusación es tremenda. No les dice solamente que están equivocados. Les dice que han reemplazado la voz de Dios con el eco venerable de sus propias costumbres, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Han absolutizado lo relativo, han canonizado lo cultural, han declarado divino lo que apenas era tradición. Vuelvo y repito lo que dijo Jesús, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este es uno de los peligros más persistentes de la religión: tomar aquello que nació en un contexto bajo ciertas necesidades dentro de una historia particular y elevarlo luego hasta el rango de mandato universal. Así, una práctica comunitaria se convierte en ley celestial. Una preferencia moral se transforma en decreto sagrado. Una pedagogía temporal se presenta como voluntad eterna. ¿Y quién se atreve a preguntar? ¿Quién se atreve a examinar o a distinguir entre el mandamiento de Dios y el hábito heredado? Entonces es mirado como sospechoso, como un tibio delante de Dios, a veces como rebelde, casi siempre como un mundano. Pero el legalismo tiene una astucia inquietante. No siempre se presenta, hermanos y hermanas, con ese rostro cruel. Casi siempre aparece como si fuera una virtud. Habla con tal dulzura. Se envuelve en palabras como testimonio, cobertura, prudencia, consagración. No llega anunciándose como una tiranía, sino como protección. No dice quiero dominarte, dice quiero cuidarte. No confiesa quiero vigilar tu alma, no, él se esconde diciendo quiero guardarte del mundo. Y así, muchas prohibiciones religiosas nacen envueltas en un lenguaje muy piadoso. Se las predica hasta con lágrimas. Se las imponen con versículos aislados,
se las defiende con historias de terror espiritual, pero detrás de esa escenografía de celo puede esconderse una estructura muy grande de culpa y vigilancia, porque hay una forma de poder que no necesita cadenas visibles. Le basta con sembrar el miedo. Miedo a decepcionar a Dios por asuntos que nunca Cristo condenó. Miedo a perder la salvación por infringir códigos que pertenecen más a una subcultura, por así decirlo, religiosa, que al mismo evangelio. Miedo al cuerpo, a la alegría, al pensamiento, a la belleza, a la diferencia, a la libertad. El legalismo administra ese miedo con eficacia casi litúrgica, forma conciencias obedientes, pero no necesariamente libres, correctas en apariencias, pero no necesariamente transformadas, silenciosas, pero no necesariamente santas. Por eso resulta urgente, hermanos y hermanas, afirmar una verdad sencilla y escandalosa. Donde no habló Jesús, la iglesia debe hablar con prudencia y lo mejor sería callar. No con arrogancia, no con absolutismo, no con esa facilidad temible con que algunas comunidades fabrican pecados nuevos. No todo lo que una iglesia desaprueba puede convertirse en pecado universal. Mis queridos hermanos, vigilemos esto porque no todo consejo pastoral posee el mismo peso que un mandato del Señor Jesucristo. No toda incomodidad cultural tiene o debe presentarse como una autoridad doctrinal. Esto exige discernimiento. Una comunidad puede ofrecer orientación, puede advertir, puede acompañar procesos, puede enseñar sabiduría para ciertas circunstancias históricas, pero una cosa es aconsejar y otra cosa muy distinta es legislar la conciencia. Una cosa es pastorear, hermanos, y otra suplantar la voz de Cristo. Cuando la iglesia olvida esa diferencia, deja de formar discípulos y empieza a producir súbditos. Jesús nunca renunció a la exigencia ética. Su llamado fue radical, profundo, incómodo, pero la radicalidad de Jesús no consistió en multiplicar reglamentos externos, sino en desenmascarar el corazón. Él fue al centro, al lugar donde nacen la violencia, la codicia, la soberbia, la mentira, el desprecio. Su confrontación no buscó fabricar personas impecables por fuera, sino seres humanos verdaderos por dentro. Por eso fue tan severo con la hipocresía, porque la hipocresía logra lo que el legalismo siempre ha querido: producir apariencia sin conversión. Una persona puede obedecer reglas externas y seguir habitada por la arrogancia. Puede vestirse según el código de la comunidad religiosa y seguir despreciando al débil. Puede abstenerse de ciertas costumbres y continuar siendo cruel, chismoso, chismosa, vanidoso, vanidosa o despiadado, despiadada. Puede aprender la gramática del decoro religioso y no haber conocido nunca la ternura de Dios. Jesús vio esa tragedia con claridad insoportable. Por eso reservó algunas de sus palabras más duras para quienes colaban el mosquito y tragaban el camello, para quienes limpiaban lo de afuera del vaso mientras lo de dentro estaba lleno de robo y desenfreno, para quienes parecían sepulcros blanqueados, bellos por fuera, llenos de muerte por dentro. Aquí, la iglesia latinoamericana necesita hacer examen de conciencia. La iglesia europea, la de África, la de Norteamérica, la de Centroamérica, todos del mundo entero necesita hacer un examen de conciencia. ¿Cuántas veces hemos hecho más pesada la carga del evangelio?
¿Cuántas veces hemos añadido al llamado de Cristo un repertorio de prohibiciones nacidas del miedo, de la tradición no examinada, del puritanismo heredado o de la ansiedad por diferenciarse del mundo? ¿Cuántas veces se les ha enseñado a los jóvenes que la santidad depende más del cumplimiento de códigos culturales religiosos que de la verdad, que de la misericordia, que de la justicia? ¿Cuántas veces en nuestras familias se han confundido autoridad espiritual con vigilancia permanente? ¿Cuántas madres, cuántos padres, cuántos pastores, cuántos líderes, con intención quizás sincera, han terminado de alimentar una fe asustada, una fe culpable, una fe incapaz de respirar? Es necesario que hoy se revisen las normas heredadas, no para celebrar una libertad vacía, caprichosa o superficial, sino para discernir con honestidad cuáles nacen de Cristo y cuáles nacen del miedo religioso. Ese discernimiento no es traición, esa obediencia es maduración, es una persona que ha anclado su fe únicamente en la palabra de Jesús. No destruye la iglesia, puede salvarla de convertirse en una maquinaria de control, porque cuando una comunidad absolutiza lo secundario, termina banalizando lo esencial. Y cuando convierte sus marcas culturales en criterio de santidad, suele, por lo general, perder de vista la compasión, la humildad y la verdad. La tarea pastoral entonces no es dominar, sino cuidar. Los pastores no estamos llamados a uniformar, sino a acompañar. No es fabricar temor, sino formar conciencia en la luz del Evangelio. Una iglesia sana no infantiliza a sus miembros, no les sustituye el juicio, no les impone como mandato eterno lo que apenas fue una respuesta provisional a otro tiempo. Más bien los conduce a Cristo, les enseña a escuchar su palabra, a discernir su espíritu, a caminar en verdad y amor. Cristo vino a libertar de yugos innecesarios. Vino a romper el peso de las cargas religiosas que aplastan sin sanar. Vino a devolverle el alma humana, a esa alma la dignidad de una obediencia nacida del amor y no de la coerción. La santidad no puede edificarse sobre prohibiciones humanas presentadas como eternas. Eso es manufacturar la fe. La santidad del Evangelio no brota del miedo a incumplir códigos, sino del encuentro con un Señor que transforma, aleluya, el corazón y ordena la vida desde dentro. La iglesia debe cuidar, sí, pero sin dominar. Debe enseñar, sí, pero sin usurpar el lugar de Cristo. Debe corregir, sí, pero sin levantar un sistema denominacional donde la costumbre del grupo se disfrace de la voz divina. Porque allí donde la religión controla, el alma se marchita. Pero allí donde Cristo reina, incluso la verdad más exigente huele a libertad.